Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Señor que Él envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender el mensaje que Él nos quiere transmitir. Hoy tenemos una reflexión, creo que bastante importante para muchos de nosotros, que deseamos saber si realmente estamos en el camino que nuestro Dios desea que estemos, el camino de la santificación o el camino de una vida santificada. Y ese es el título de la reflexión que hoy vamos a tocar, la vida santificada. Vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios. Nuestro Salvador reclama todo lo que tenemos. Pide nuestros primeros y más santos pensamientos, nuestros más puros y más intensos afectos. Si en realidad somos participantes de la naturaleza divina, su alabanza estará continuamente en nuestros corazones y en nuestros labios. Nuestra única seguridad es entregar todo lo que somos a Él. Nuestra única seguridad es entregar todo lo que somos a Él. Eso es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Y estar constantemente creciendo en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Lo que quiere decir aquí es que estamos constantemente creciendo en su espíritu y en el conocimiento de la verdad. Pero sabemos que a través del conocimiento de la verdad es como crecemos en su espíritu, ¿verdad? Es así como funciona ese mecanismo. La santificación que presentan las Sagradas Escrituras tiene que ver con el ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral, completa. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia. Y aquí os pediría que estemos atentos para identificar, ¿verdad?, ¿cuál es esa teoría sobre la santificación falsa y peligrosa en sí misma, verdad? En muchos casos, aquellos que profesan poseer la santificación no conocen esa experiencia en forma genuina, ¿verdad? Su santificación consiste en pura charla y en el culto de la voluntad. Y eso es muy interesante entender aquí en el culto de la voluntad, porque la voluntad es necesaria, ¿verdad? Pero la voluntad que viene solo de mí, sin esa cooperación con el Espíritu de Dios, esa voluntad que viene solo de mí en realidad es impotente, ¿verdad? Le falta el poder. En realidad es el Espíritu Santo, junto con mi voluntad, lo que hace que la santificación sea correctamente encaminada, ¿verdad? Cuando decimos voluntad nos referimos al elegir, a la elección, y lo vamos a ver en el texto también, ¿verdad? Pero quiero resaltar eso porque son pequeños detalles, matices, que hay que entenderlos. Eso no quiere decir que no debemos de tener voluntad, sino que debemos de tener la voluntad acompañada por el poder, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Prescinden de la razón y el juicio y dependen totalmente de sus sentimientos, basando sus pretensiones de santificación sobre las emociones que tengan en una oportunidad determinada. Son tercos y perseveran en sus propias y tenaces pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como prueba, ¿verdad? Esas personas que profesan ser santas no solamente están engañando sus propias almas con sus pretensiones, sino que ejercen una influencia
que desvía a muchos que desean fervientemente conformarse con la voluntad de Dios. Es decir, desgraciadamente nosotros miramos mucho a los hombres, ¿verdad? Sobre todo a los que lideran. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay gente que tiene don de palabra, ¿verdad? Y por eso dice aquí, a ver, ¿dónde estaba? Su santificación consiste en pura charla y en el culto de la voluntad. Es decir, saben hablar bien, ¿verdad? Aparentemente parecen que son santas, que están andando en el camino de la santidad, pero que están faltos, por eso decía, aquí estaba. Son tercos y perseveran en sus propias y tenaces pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como prueba. Es decir, no están acompañados por el Espíritu Santo, que es precisamente lo que decíamos un poquito antes, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo no puede haber un camino a la santificación, ¿verdad? Sino es más bien es más bien un intento de resaltarse uno a sí mismo en realidad, porque estamos obrando con nuestra voluntad, pero sin tener la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe, ¿verdad? Entonces, parece ser que sí, pero que en realidad no estamos en el camino correcto. Y eso puede llevar que a otros crean que esa es la correcta forma de actuar, es la correcta forma de vivir. Y por eso decía antes, existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia, ¿verdad? Porque la auténtica santificación, ahora la vamos a ver, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Se los puede escuchar reiterar una y otra vez. Dios me guía, vivo sin pecado. Y desgraciadamente hay mucha gente que piensa que viven sin pecado. Y cuando alguien está diciendo esto, en realidad no ha entendido el auténtico evangelio. ¿Eso quiere decir que debemos o podemos pecar? No, pero todavía no hemos alcanzado el momento de la impecabilidad. Esto ocurrirá al final del día de la expiación. Por lo tanto, nadie dice vivo sin pecado. El único ser que ha vivido en este planeta sin pecar es Cristo, el Maestro, ¿verdad? Muchos que se relacionan con este espíritu se encuentran con algo oscuro y misterioso que no pueden comprender. Un falso espíritu, ¿verdad? Pero es precisamente aquello lo que difiere totalmente de Cristo, el único modelo verdadero. Es lo que comentamos antes, ¿verdad? Y ahora estemos atentos, porque ahora viene a explicarnos precisamente qué es la santificación, la auténtica santificación, ¿verdad? La santificación es una obra progresiva. Los pasos sucesivos, según se los presentan las palabras de Pedro, son los siguientes. Poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí una conducta en virtud de la cual se nos asegura que nunca caeremos. Los que están así trabajando según el plan de la adicción para obtener las gracias de Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, tienen la seguridad de que Dios obrará según el plan de la multiplicación al concederles los dones de su Espíritu. Por eso dice, según el plan de la multiplicación, porque descubrimos un don y a través de ese don descubrimos otro, y por eso dice el plan de la multiplicación al concederles los dones.
porque son varios dones, Corintios 13, ¿no? Los dones de su Espíritu, que es lo que deseamos al fin de cabo, ¿verdad? La presencia del Espíritu en nuestro templo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo, y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Por eso decíamos antes, aquel que dice que ya no peca, está engañado y el espíritu que tiene dentro no es el espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque aquí nos dice, no habrá un solo día, ¿verdad?, donde podemos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Solo el final del día de la expiación. Allí es cuando se unen las dos naturalezas, ¿verdad? La divino-humana. Y es allí donde alcanzaremos la plena victoria, pero no por nosotros, sino por la obra de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar. Fijaos aquí Daniel 8:14, y el templo será purificado. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, atentos aquí porque nos revela algo sumamente importante, cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir aquí? Que en el momento que alcanzaremos ese final del día de la expiación, estamos preparados para la traslación. Lo dijimos que su primera venida es para sellar a su pueblo, ¿verdad? Y por eso dice, está preparado para la traslación. Desde el momento que estemos sellados hasta que Cristo viene, pasará muy poco tiempo, ¿verdad? Un tiempo que no lo tenemos definido en las Escrituras, no sabemos cuánto es, pero sí nos dice, en la visión de los dos tronos, nos dice que en aquel momento Dios nos dirá el día y la hora de su venida, pero solamente después de estar sellados ya, ¿verdad? En la visión de los dos tronos, si vais allí, vais a ver que nos dice esto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar preparados para la traslación, santos, perfectos, reflejando la imagen de Cristo al final del día de la expiación, en el sellamiento, ¿verdad? Porque por eso nos sella, ¿verdad? Y esto ocurre antes de que Cristo venga, ¿vale? Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la obra de cooperación? Entendemos, aquí nos habla precisamente de esa preparación previa a ese final del día de la expiación, ¿verdad? Esa es la preparación previa. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esa es la obra que tenemos que hacer junto con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? En esto vemos en qué estriba la gran labor. Nos lo dice el texto también, ¿verdad? Dice, en esto vemos en qué estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. Por lo tanto, espero que podamos entender lo que significa ese camino progresivo de la santificación, ¿verdad? Fijaos, porque esto creo que es sumamente importante. Que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a aquellos que están pisoteando uno de sus requerimientos. Fijaos lo que nos dice aquí. La comisión voluntaria, atentos, la comisión voluntaria, ¿verdad? Eso quiere decir un pecado por elección.
la comisión voluntaria de un pecado conocido, es decir, esto es una elección, mis queridos hermanos. Sabemos cuál es nuestro pecado. Sin embargo, nosotros elegimos pecar. Pues fijaos lo que nos dice aquí. La comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Aparta al Espíritu de Cristo de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Eso lo hemos comentado aquí una y otra vez. Es la experiencia de Adán en Edén. Cuando pecó, el Espíritu de Cristo se apartó y se quedó desnudo, sin la gloria de Dios. Entendemos, este es el mecanismo, y aquí nos lo revela una vez más, pero está en toda la Escritura en realidad. Por lo tanto, la comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. ¿Qué quiere decir? Se rompe la conexión con el Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu de Cristo estamos muertos. Eso es lo que trata de decirnos, porque separar el alma de Dios es dejar de existir. ¿Comprendemos? Ahora no ocurre exactamente así porque estamos viviendo en ese tiempo de gracia de preparación, pero nos explica el mecanismo. Es decir, si yo elijo pecar voluntariamente, con conocimiento, ¿verdad? Un pecado conocido, eso es lo que me está diciendo, el Espíritu Santo se aparta, y si se aparta el Espíritu Santo, que es la fuente de vida para nosotros, dice, separa el alma de Dios. Cuando se separa el alma de Dios, ¿qué ocurre? Muere, desaparece en realidad, ¿verdad? No ocurre ahora exactamente así porque estamos viviendo ese tiempo de gracia, se nos ha dado un tiempo de gracia. Por lo tanto, Dios es fiel a su promesa, a su palabra. Pero si persistimos en esta condición, moriremos. Esa es la consecuencia. Fijaos, cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. ¿Qué nos dice? Dice, Jesús no puede morar. Jesús en mí hoy, Jesús es el Espíritu de Cristo. Es su representante, ¿verdad? Por eso me dice, Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina, que peca. Porque el pecado y el Espíritu de Cristo no puede estar en el mismo espacio. Lo dijimos tantas veces, ¿verdad? Pero lo repito y una y otra vez para que se nos quede claro, que lo tengamos claro, mis queridos hermanos. Porque eso no es un juego, ¿verdad? Eso es muy serio. Por lo tanto, eso nos puede dar respuesta de por qué muchas veces nos sentimos desprovistos de poder, porque en realidad a lo mejor estamos desprovistos de poder, porque estamos pecando con conocimiento, queridos hermanos, y tenemos que buscar en nuestra vida qué es lo que impide que el Espíritu Santo obre en mi corazón, que haga su obra de purificación de ese templo. Y además es decir, es contradictorio. Mientras el Espíritu está intentando limpiar mi templo, yo estoy intentando mancharlo por mi elección, ¿verdad? Por elegir pecar. Por lo tanto, es una obra que no tiene sentido y el Espíritu de Dios no va a obrar. Es decir, si Él me purifica y yo continúo manchando, me dejará hacer lo que yo quiero porque tengo libertad de decidir, ¿verdad? Ni siquiera el Espíritu de Cristo influye sobre mis decisiones. Si yo quiero pecar, Él me dejará pecar. Si no me creéis, mirad lo que ha pasado en Edén. El Espíritu de Dios estaba en Adán. ¿Le impidió pecar? No, le respetó su decisión. Ahora, ¿sufrió las consecuencias? Por supuesto que sí. Pues este mismo proceso ocurre con nosotros también. Es muy real, es exactamente así. Hay que creerlo, ¿verdad? Por eso se nos exige fe, ¿verdad? Por lo tanto, vuelvo a leer ese texto porque todo este proceso es sumamente importante comprenderlo, mis queridos hermanos. La comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu, aparta al Espíritu Santo y separa el alma de Dios. Sin estar unidos a través de su Espíritu con Dios, moriremos, queridos hermanos. Cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso,
Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. Por lo tanto, estamos desprovistos de su espíritu. ¿Y qué espíritu viene en aquel momento en nosotros? Y cuidado porque es muy engañoso. Simula que es el espíritu de Cristo. Simula, lo vimos antes, empezó por ahí el texto, ¿verdad? Lo simula como que lo tenemos, pero que es un falso espíritu. Cuidado, mis queridos hermanos, ¿verdad? Dios honrará a aquellos que lo honran. Que como dijimos en varias ocasiones, el pecado para un cristiano, auténtico cristiano, el pecado no es una opción. De ninguna manera. ¿Entendemos? ¿Eso quiere decir que no vamos a pecar? Sí, porque fijaos lo que dice aquí. Dice, la comisión voluntaria de un pecado conocido. No se refiere al pecado desconocido, es decir, aquel que viene por naturaleza que me sorprende hasta a mí mismo, ¿verdad? Que en una charla de repente me pongo a contar cosas que se parecen a la verdad, pero no es exactamente la verdad. Es decir, es mentira, ¿verdad? Porque si algo no se parece a la verdad, pero no es exactamente la verdad, pues es mentira, ¿verdad? Por lo tanto, me quedo hasta yo sorprendido porque hablando empiezo a decir cosas que no es exactamente la verdad, ¿verdad? Estoy poniendo flores, ¿no?, a la situación o, en fin, de la manera que sea. Pues ese pecado que me sorprende hasta a mí es un pecado por naturaleza, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es pedir perdón a Dios y saber que hay una obra que hacer todavía, ¿verdad? Que ese templo todavía necesita ser purificado. Pero aquel pecado que yo lo conozco, que sé cuál es, y sin embargo elijo cometerlo, este pecado es otra cosa. Y eso es lo que el texto nos quiere decir, la comisión voluntaria de un pecado conocido. Es decir, elegir pecar con conocimiento. De eso se trata, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender muy bien este proceso, porque es real. Es así como funcionan las cosas. Cuando Pablo escribió, y el Dios de paz os santifique en todo, ¿quién nos santifica? Y el Dios de paz os santifique en todo, no exhortó a sus hermanos a proponerse una norma que les fuese imposible alcanzar. Por lo tanto, en cooperación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, esa norma es posible alcanzar. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación. No olvidad, es un proceso progresivo, ¿verdad? De todos los días. Elección tras elección. El pecado no puede ser una opción para mí. ¿Comprendemos? Este es el proceso, queridos, ¿verdad? No exhortó a sus hermanos a proponerse una norma que les fuese imposible alcanzar. No oró porque ellos obtuvieran bendiciones que no fuera la voluntad de Dios conceder. Él sabía que todos los que deseen estar listos para encontrar a Cristo en paz deben poseer un carácter puro y santo. ¿Entendemos de lo que trata de decirnos? Él sabía que todos los que deseen estar listos, que trabajan en consecuencia, ¿verdad?, para encontrar a Cristo en paz, para unirse con su espíritu, ¿verdad?, deben poseer un carácter puro y santo. El Dios de paz os santifica en todo. Este es el proceso. ¿Lo entendemos? Y no otro, ¿verdad? El verdadero principio cristiano no se detiene a pesar las consecuencias. Dice, no se detiene a pesar las consecuencias. ¿De qué consecuencias nos habla? Fijaos, no pregunta, ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? ¿O cómo afectará esto mis perspectivas mundanas si lo hago? Y aquí, solamente con esta frase, tendríamos una charla para horas, para rato, ¿verdad? Porque claro, ¿qué es lo que ocurre cuando yo estoy pensando, ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? ¿A quién estoy glorificando?
¿De quién estoy más preocupado? ¿De mí o de Dios? ¿Os dais cuenta dónde está la cosa? ¿Verdad? Es porque en realidad estoy pensando más en mí que en Dios. ¿Verdad? ¿O cómo afectará esto mis perspectivas mundanas si lo hago? ¿Qué quiere decir aquí? Mis ganancias. ¿Cómo afecta esto mis ganancias? ¿Comprendemos? Por eso es muy difícil cuando yo... De aquí no quiero hablar con maldad, ¿verdad? Pero todos aquellos que de un modo u otro dependen de la predicación del Evangelio y están pagados por eso, ¿verdad? Este asunto es un asunto muy delicado, ¿verdad? No quiero hablar en contra, o sea, espero que se pueda entender muy bien. Pero, ¿qué escojo yo? Cuando yo me encuentro con la verdad, cuando encuentro cuál es la verdad, cuando encuentro cuál es la falsedad. Entonces, si yo dependo de la corporación, ¿me atrevo a decir la verdad y solo la verdad? ¿O estoy intentando estar en las dos vías, ¿verdad? Intentando predicar supuestamente la verdad, pero al mismo tiempo tener también el beneficio que el mundo me ofrece, ¿verdad? Esto es un lado, porque aquí estoy hablando de los maestros de Israel, pero también cuando tienes un negocio. Este mundo muchas veces nos obliga, las leyes están hechas porque es el mundo, sabemos de quién, y las leyes están hechas de tal manera para que de un modo u otro nos obligue a hacer trampas. Y lo leímos antes. Si sabemos del pecado conocido y seguimos haciéndolo, estamos desprovistos del Espíritu de Cristo. Lo que estoy contando aquí es un asunto muy delicado, estoy tratando de sintetizarlo tanto como puedo, sin herir a nadie, porque no es la intención que tengo. Pero sí despertar conciencias también, ¿verdad? La mía y la de otros. Porque vivir en este mundo, mis queridos hermanos, no es fácil. El enemigo de Dios ha construido un mundo de tal manera que de aquí no salga nadie. ¿Entendemos lo que quiero decir? O sea, ha hecho de tal manera las cosas que de aquí no se salve ni uno si es posible. Se salvarán pocos, serán pocos, es verdad, porque está profetizado, no es porque lo digo yo. Pero es que el mundo está hecho de tal manera que de aquí no se salve nadie. ¿Entendemos? ¿Entendemos la lucha titánica, tremendamente grande, que hay? No es fácil, mis queridos hermanos. Yo sé que esos temas no son temas placenteros, pero créame, prefiero y prefieres abordar este asunto ahora, mientras hay tiempo, antes que sea demasiado tarde. Debemos de entender que aquí no hay juego. El pecado no es un juego, de ninguna manera. O lo entendemos o perecemos. No hay camino intermedio, ¿verdad? Fijaos, con el más intenso anhelo, los hijos de Dios desean saber lo que el Señor quiere que hagan para que sus obras lo glorifiquen. Por lo tanto, los auténticos hijos de Dios harán lo que haga falta sin pensar en sí mismos, sin pensar en las ganancias o lo que le puede afectar en este mundo, ¿verdad? Y le piden a Dios, ¿qué quieres que haga para glorificar tu nombre? De eso se trata. Ni siquiera estoy pensando en mi propia salvación, mis queridos hermanos, sino que estoy pensando en que mi vida ha de glorificar a Dios, ¿verdad? Y no tiene que depender de ningún hombre, sea quien sea, de ningún hombre. Tengo que decidir por mí mismo, porque es a mí a quien Dios me pedirá responsabilidad.
a mí y a nadie más, ¿verdad? Por lo tanto, mi vida ha de glorificar a Dios. Yo no estoy peleando por mi salvación pelea Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, mi vida tiene que glorificar a Dios. Y pecando, ¿glorificamos a Dios? De ninguna manera. Tenemos que entender esto, toda la profundidad que esto conlleva. Dios, fijaos aquí, Dios ha hecho amplia provisión para que los corazones y las vidas de todos sus seguidores puedan ser dominados por su divina gracia, puedan ser dominados por su espíritu. Eso es lo que quiere decir. A fin de que sean una luz ardiente y brillante en el mundo. Y esto solo puede ser de una manera. El pecado no puede ser una opción para mí. De ninguna manera. Solamente así puedo ser una luz ardiente y brillante en el mundo. Solamente así puedo ser hijo de Dios. De ninguna otra manera. Tenemos que entender esto muy bien, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión les haya podido ayudar. Y les ruego, como siempre lo hago, que hagan su propia reflexión. Hay muchas cosas que vale la pena detenerse y tratar de entender y de estudiar. Porque, como he dicho siempre, aquí tenemos que tomar decisiones profundas que afectan muchas cosas en mi vida, mi querido hermano. Y si yo evito tomar esas decisiones, y si yo aplazo todo esto en adelante, recordad que el único día de vida que tengo y que me pertenece es hoy, es ahora. Mañana no es mi día, hoy es mi día. Espero, mis queridos hermanos, y ruego que nuestro Dios impresione nuestra mente, que haga su trabajo y que nos ayude a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Decisiones equilibradas, tomadas con ayuno y oración, con el Espíritu de Cristo. No son fáciles, pero también debemos de entender que no hay mucho más tiempo, queridos. Mirad lo que está pasando en el mundo. Y si no entendemos que estas son las señales del fin ya, pues el espíritu que habita en nosotros igual no es el espíritu que nosotros queremos que habite en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, estudio de la palabra, oración, permitirle al Espíritu Santo que haga la purificación de nuestro templo y que en el final del día de la expiación, que para mí es hoy, quiero resaltar eso, mis queridos hermanos, porque a veces estamos pensando, cuando estamos hablando del final del día de la expiación, que está allí, en algún momento. No, querido hermano, no te equivoques. Para mí, el final del día de la expiación es hoy, no mañana, porque mañana no es mi día. Hoy se me ha concedido que sea mi día, hoy. Por lo tanto, para mí, hoy es el final del día de la expiación. Espero que entendamos bien esto y que obremos en consecuencia. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.